un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Profundidad y conocimiento con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. La declaración de un día cívico que acompañó las marchas es indicativo del pulso político y la campaña de la izquierda con los títeres que aún le siguen y con los recursos del pueblo. No hay financiación ni para el ICETEX, ni para la salud, ni para los colombianos indignados. Sin embargo, sí hay financiación suficiente para movilizar a los indígenas, paralizar el sector productivo de la nación e iniciar la campaña por el progresismo socialista del 2026. El planteamiento de Gustavo Francisco Petru Rego se centra en la falta de integridad, la vagancia, el vandalismo, el mal uso de los recursos públicos y el desconocimiento de la separación de poderes. Una medida populista de esta naturaleza no contribuye a resolver los problemas, obstaculiza la productividad y sirve para eludir responsabilidades. Los desafíos del país pueden abordarse con acciones concretas, no con la aplicación de vacaciones ad hoc. Es lamentable ver la manipulación de los poderes mediante la retórica de la lucha de clases, que conduce a marchas en apoyo de un gobierno que ha reducido el acceso a la salud, la educación y el deporte y ha aumentado los impuestos sobre productos esenciales como la gasolina y los alimentos, mientras afirma ser del pueblo y para el pueblo. Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. El llamado de Gustavo Francisco Petru Rego para que los colombianos salgan a las calles en el marco de lo que él considera una jornada cívica es una maniobra política destinada a engañar a las clases populares. El gobierno del cambio, tal como se vive en Colombia desde el 7 de agosto de 2022, se fundamenta en el inconformismo, la polarización, el odio de clases y el resentimiento. La izquierda ha abandonado su responsabilidad en el ejercicio del poder y el gobernar para todos, mientras su presidente se centra en la imposición de sus reformas que se frenan en el proceso legislativo o se someten a la revisión constitucional. La agenda del Ejecutivo invisibiliza y omite abordar problemas de seguridad como los ataques con drones en Popayán, el paro armado en el Chocó, el narcoterrorismo que tiene sitiado al Catatumbo, los atentados terroristas en Cúcuta y Villa del Rosario o retenes ilegales en Yondó, Antioquia. En su plataforma de podcast
opinión con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. Parece que las ramificaciones del progresismo socialista en Colombia, caracterizado por la inoperancia de una administración pública eficaz, aún no han sido plenamente comprendidas por muchos. La situación actual de Colombia se asemeja mucho a las experiencias de Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez Frías, que inculcó una cultura de dependencia de la ayuda estatal en lugar de fomentar un sentido de responsabilidad personal para el propio progreso. La situación actual en Venezuela es el resultado de numerosas limosnas estatales y jornadas cívicas organizadas para apoyar la aplicación de reformas del cambio. Un ejercicio sencillo para demostrar la naturaleza problemática del progresismo socialista y sus reformas es revisar los últimos acontecimientos en el sector salud. Pacientes con trasplantes o enfermedades de alto costo llevan hasta 4 meses sin medicamentos esenciales y en riesgo de perder la vida. Las EPS, ahora bajo la administración estatal, han agravado la situación al introducir complicaciones y obstaculizar la prestación efectiva de los servicios. Con la marcha que se vivió en varias ciudades del país, el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego ya terminó. Fue lo que dijo en Semana en Vivo el precandidato presidencial Sergio Fajardo. El gobierno del presidente Petro terminó. Ya estamos en campaña para el 2026. Ante la incapacidad de cumplir con el cambio que prometió, ahora estamos llenos de cortinas de humo, consejos de ministros grabados en vivo y en directo para que todo Colombia los tenga que ver, día cívico, consultas. Ninguna de esas acciones responde a lo que esperaba la gente, un cambio, una transformación. Aumenta el malestar, aumenta la incertidumbre, aumenta las frustraciones. Está en campaña y eso no es lo que le corresponde a un gobierno. Tendría que concentrarse a gobernar. No lo hizo, no lo va a hacer. La víctima es el presidente. No lo dejan. Es él el principal enemigo de ese cambio. Y ahora nos llenamos de cortinas de humo por todas partes. Mal para Colombia. Mal para Colombia. El cambio terminó en la basura. Con la izquierda, todo está mal en Colombia. El cambio prometido terminó en la basura con la esperanza de los colombianos. Esta iniciativa, que pretendía ser un modelo de la reforma propuesta por su mandatario, ha dado lugar, en cambio, a importantes desafíos, lo que pone de relieve la necesidad de una cuidadosa consideración antes de proceder con la aprobación legislativa. Los defensores de las iniciativas de la izquierda parecen ser sujetos incoherentes a los que su fanatismo les lleva a salir a la calle en marchas de protesta en las que pronuncian discursos que ni siquiera ellos terminan de creerse. La falta de gallardía y sensatez política para reconocer su error, el haber apoyado al pacto histórico por Colombia. La propagación del miedo, orquestada por su dignatario, pretende infundir temor en la población y reavivar los llamados grupos de ciudadanos de primera línea que salen a la calle para intimidar y destruir la infraestructura urbana, causando perjuicios a todos. Las llamadas jornadas cívicas por la dignidad que se organizan no son más que un pretexto para el vandalismo, el odio y la destrucción. ¿Cuál ha sido el proceso entre el gobierno, los empresarios y el Congreso en el desarrollo de la reforma laboral? Esto fue lo que dijo en Noticias Caracol el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Yo te diría, nosotros tuvimos un ejercicio que arrancó a principios del año 2023 donde intentamos sacar una reforma laboral hasta el punto de que había un borrador del gobierno con 67 artículos, de los cuales alcanzamos a concertar 51. Nos sentábamos durante bastantes semanas y logramos sacar 51. Luego fuimos todo el mundo recuerda un acto que hubo en la Plaza de Armas de Casa de Nariño, en donde se radicó una reforma, y resulta que para sorpresa de todo el mundo los 51 artículos que habíamos concertado los habían borrado
como si no hubiéramos conversado nunca y llegaron y erradicaron otra reforma. Nunca nos explicaron eso, nunca nos explicaron qué fue lo que sucedió, por qué trabajamos 8 semanas y no pasó absolutamente nada. Ahí comenzamos. Y luego después de allá hacia acá lo único que hemos hecho es pedir concertación laboral hasta el punto, y esto es interesante, de que fuimos a la OIT a Ginebra y vino el director general de la OIT aquí, que es un organismo de Naciones Unidas para el tema del trabajo, y le pedimos concertación y le dijimos, dígale al gobierno que cumpla con lo que está en la Constitución y con lo que está además también en los acuerdos firmados por el gobierno internacionales, firmados por el gobierno, y el gobierno se negó a hacer esta conversación. Entonces quedó una reforma pues bastante mala para los trabajadores, bastante mala para los hogares colombianos, muy en contra de los informales, y la verdad es que esa oportunidad pues la estamos perdiendo. Hoy en día la estamos perdiendo porque el gobierno no ha querido conversar. El gobierno ha sido de oídos sordos porque solo quiere imponer lo que está en la mente de su presidente. Resulta desconcertante e incoherente que se considere a los indígenas como los defensores de las reformas y sin embargo sean ellos mismos los que abogan por los derechos laborales si no trabajan, el acceso a la salud que no usan y la reforma de las pensiones a pesar de no cotizar a este sistema, así como expresan su preocupación por el aumento del precio de la gasolina y los impuestos que no pagan. En Colombia, la situación es crítica, ya que desde el progresismo socialista se está socavando los cimientos de la sociedad nacional. Durante más de 30 años, el modelo político, económico y social ha funcionado, pero ahora está en serios problemas debido a las políticas del gobierno de izquierda. Las acciones de su presidente sugieren un deseo de implementar cambios que no se alinean con las necesidades del pueblo colombiano. El gran problema laboral en Colombia es el desempleo, la informalidad, y eso no lo ataca la reforma laboral, como lo dejó entrever en Noticias Caracol el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. El gran problema laboral en Colombia, pues son dos. Uno es el desempleo, 10% de desempleo que no baja, y el otro es la informalidad. 6 de cada 10 trabajadores en Colombia no tienen contrato, no tienen vacaciones, no tienen cesantías, por eso llegan a la edad madura sin pensión y sin jubilación, no tienen cobertura en términos de salud. La verdad es que ahí hay una gran distorsión. Entonces le decíamos al gobierno y se lo seguimos diciendo, si usted va a hacer esta reforma, por favor, ocúpese de los informales, ocúpese de los desempleados, no se olvide de ellos, no se concentre solamente en ese 1.400.000 trabajadores que están sindicalizados, sino piense, por favor, en los 24 millones de colombianos que trabajan y que pues deberían tener derechos, pero que hoy en día no tienen. El problema grande en Colombia, pues de esa reforma, están las microempresas. Las microempresas colombianas es el 95% de las empresas, ¿no? Y el 95% del empleo en Colombia. A esas empresas les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, pagar mucho más por la noche en los nocturnos. Y vea, el gran sector afectado no es ni siquiera el industrial, el gran sector afectado por lo que se estaba diciendo ahí es el sector comercio, el sector inclusive del comercio de menor tamaño, el sector de los restaurantes, el sector de los hoteles, el sector del turismo, el sector de la salud que trabaja 24 horas. Esos son los grandes afectados realmente por lo que está incluido en la reforma hoy en día. Entonces nos estábamos quedando con una gran discusión política muy compleja, pues ya vemos lo que está pasando en términos de la conversación con el presidente, por ejemplo, o con el ministro que acaba de hablar, pero no estamos solucionando el problema a los colombianos. Tenemos un gobierno que se está olvidando de los colombianos, se está olvidando realmente de los grandes problemas de Colombia y eso se lo voy a decir ahorita porque yo creo que hay que hacerle un llamado al gobierno. Este gobierno trabaja y actúa para una gran minoría y no para el pueblo colombiano que hace parte de la clase trabajadora. El balance del progresismo socialista es de fracasos. En más de 2 años de gobierno no ha habido ninguna contribución al bienestar de los colombianos. La reforma tributaria concebida por la izquierda no fue un éxito. Un sondeo de opinión pública revela una decepción generalizada por el incumplimiento de las promesas de campaña, la falta de reducción de los peajes, la ausencia de mejoras en el sistema de salud, la complejidad del acceso al ICETEX, la no concesión de créditos, el encarecimiento de la canasta familiar y de los hidrocarburos y la permanencia del 4 por 1000, por solo decir algunos, en el contexto de una nación que aún lucha por alcanzar la paz total.
se ha presentado una preocupante escalada de masacres y parece que la felicidad de los nadies es inalcanzable. Es evidente que Gustavo Francisco Petro Urrego es un mitómano y su credibilidad es cuestionable. La desconexión de su mandatario con las necesidades reales de la gente es total y las cortinas de humo no logran ocultar que los alfiles de la izquierda quieren evitar a como dé lugar que se hable de los líos de seguridad del gobierno en Chocó, Cauca, Santander y Arauca o de la corrupción y el despilfarro de su incapacidad de gestión. Lo que ahora llega para Colombia es la confrontación entre los polos opuestos que se han configurado desde la política, como lo expuso en Noticias Caracol el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Todos estamos viendo a un presidente muy concentrado en esa confrontación, muy dedicado a pelear, muy dedicado a que unos peleemos con los otros, muy dedicado a que haya polarizaciones. La única forma por la cual Colombia realmente puede progresar es si todos trabajamos juntos. Si esos microempresarios son capaces de ofrecerle trabajo formal, por ejemplo, a los trabajadores colombianos. Y lo que vemos al gobierno es concentrado en una realidad política o en un interés político, quizá por elegirse o por elegir a alguien amigo en el año 2026, que parecería que es eso, y muy, muy alejado de las soluciones de los problemas de Colombia. Un gobierno que está alejado del gobierno, que abandonó, digamos, su responsabilidad de gobernar. Tenemos a la salud en problemas, tenemos a la seguridad en problemas, tenemos grandes preguntas alrededor del tema energético, tenemos preguntas grandes alrededor de la corrupción con la cual o contra la cual no se está trabajando hoy en día, la infraestructura olvidada, no hay un solo proyecto nuevo en este momento de infraestructura. Yo sí le digo una cosa, faltando 14 o 15 meses, digamos, para terminar el gobierno debería dedicarse a hacer cosas, a trabajar. Es que la obligación del presidente, de sus ministros y de todo el mundo es atender las necesidades de nuestro país y están dedicados a hacer política. El gobierno abandonó su responsabilidad de gobernar y por eso el caos que se ve en cada uno de los sectores. Parece que a Gustavo Francisco Petro Urrego y a los alfiles del progresismo socialista les complace causarle daño a la nación y a su gente. El inicio de la campaña electoral del 2026 se caracteriza por las aspiraciones del mascarón de proa del pacto histórico, quien busca mantener el poder por medios violentos, instigando mitines que incitan al descontento social y a la destrucción generalizada de Colombia. Las consecuencias de la mala toma de decisiones son evidentes y no se trata solo de aplicar reformas, sino de voluntad política pública. La movilización de los ciudadanos en las calles es una medida populista que entorpece el desarrollo del país. El gobierno ha sido ineficaz y ha causado daños significativos al aparato productivo y sus acciones representan una amenaza constante. La estrategia de distracción y división en Colombia a través de la implementación de reformas es un método para mantener el sufrimiento de la sociedad mientras se ofrece un mínimo de esperanza. La generosidad que de parte del gobierno desconoce lo que ha hecho el empresariado por los inconformes, es lo que se escuchó en Noticias Caracol con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Claro, yo estoy de acuerdo con eso en el sentido de que todo el país debe trabajar con generosidad, con buena voluntad para solucionar nuestros problemas. El miércoles pasado, hace 15 días, nos reunimos con el ministro del Trabajo, con el nuevo ministro del Trabajo, que además yo creo que había expresado como una voluntad de concertación. En la entrevista de hoy me parece que ya está un poquito más radicalizado. Y le dijimos, y él se fue de la reunión donde le dijimos: ministro, sentémonos a concertar esa reforma, hay cosas que se pueden hacer y reunámonos antes de que se reúna la Comisión Séptima y saquemos adelante algo concertado y vamos juntos al Congreso y le decimos: gobierno, empleadores o gobiernos, empresas han llegado a este acuerdo, logremos sacarlo adelante y propongámoslo a los congresistas. Me dijo, me parece interesante, o nos dijo, nos parece interesante, me parece un buen gesto, voy a hablar con el presidente. Sí. Bueno, eso fue un miércoles, pasó el jueves, pasó el viernes, llegamos al lunes y finalmente nos dijeron, no lo podemos hacer ahora, hablemoslo después. Realmente no ha habido una voluntad de concertación. En la Comisión Séptima lo que ha sucedido realmente es que ellos también han abogado por la concertación, por tratar de hacer algo que no afecte a los desempleados, que no afecte a las microempresas, que no afecte al sector salud. El sector salud está muy golpeado. Imagínense todos los
empleados de los hospitales o de las clínicas son más de 1 millón de personas que terminarían teniendo problemas grandes en términos de formalización y en términos del costo que implica, digamos, los costos que traía la reforma. Entonces, lo que yo creo sinceramente es que al gobierno no le interesa esa conversación y lo que más le interesa en este momento es más bien, como dicen los políticos, en campañarse, meterse en campaña política, que es lo que hemos visto que está haciendo el presidente, es lo que acabamos de ver que hizo el ministro del Interior, que además dijo, además para sorpresa de toda Colombia, nos dieron papayita, como si el gobierno hubiera salido beneficiado de toda esta situación, y como si fuera verdaderamente su gran intención, entonces, y su gran objetivo. Entonces uno dice, bueno, ¿a favor de quién están? Necesitamos que estén a favor de los ciudadanos, necesitamos que estén a favor del país como un todo, digamos. En este gobierno no se busca la concertación, sino la imposición de lo que quiere su mandatario. No le interesa conversar con nadie. El pulso que ahora se mide con gobernadores, alcaldes, empresarios y honestos ciudadanos trabajadores marca el inicio de una consulta popular, una alerta máxima contra una confrontación directa entre el Ejecutivo y el Legislativo que deterioraría la democracia. Las circunstancias actuales brindan una oportunidad para que el gobierno aplique sus reformas discretamente, asegurando así su dominio político continuado. Sin embargo, este enfoque no da prioridad a la productividad, que es crucial para el crecimiento económico y el desarrollo de la nación. Este enfoque, que algunos podrían calificar de maquiavélico, busca fomentar el caos, la destrucción, el vandalismo y la violencia y se financia con recursos públicos. El objetivo parece ser intimidar a los ciudadanos honrados y trabajadores. En Caracol Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que se encuentran disgustados porque no se prestó apoyo a la marcha y se secundó la iniciativa de Gustavo Francisco Petrurrego. Nosotros esperaríamos que los alcaldes y gobernadores pensaran en que lo que está en juego son los derechos de sus ciudadanos que vienen contenidos y que quieren garantizarse con la reforma laboral. Nosotros esperaríamos que esos gobernantes territoriales consideraran como una equivocación el hecho de que 8 senadores de la República quieran impedir el debate de una reforma que es virtuosa, es una reforma que le conviene al país, es una reforma que trae elementos que ya han sido concertados en la Cámara de Representantes y que merecen los trabajadores, los 22 millones de colombianos y colombianas, entre ellos los ciudadanos que ellos gobiernan, que son o que pretenden ser garantizados con esta reforma laboral. Que al país no le conviene un bloqueo institucional, como lo advertía el editorial del día de ayer en el diario El Espectador. Pero en todo caso, pues, la Constitución y la ley establece también unas competencias para los alcaldes y gobernadores. Lo que sí es cierto, como lo dijo el presidente, es que nadie, óigase bien, ni en el sector público ni en el sector privado, puede ser objeto de represalias si decide participar en las movilizaciones convocadas. Filosofía de lo que hacemos está bien y no merece objeción por parte de nadie. No se escuchan razones en ningún momento. Se está incitando a la movilización de cientos de indígenas a los que poco o nada importan las decisiones del poder legislativo, ya que tienen sus propias leyes y viven de la teta del Estado para provocar un odio de clase visceral. Esto está causando desorden y basura en las ciudades. Colombia no puede dejarse chantajear por Gustavo Francisco Petrurrego, quien está utilizando el poder legislativo como peón de sus juegos políticos, desconociendo la separación de poderes e incitando a los ciudadanos a salir a las calles para promover el caos y la violencia, justificando así su plan de perpetuarse en el poder. En Caracol Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el gobierno ha evaluado que con la reforma se pueden perder empleos, por lo que se vendrá en costos para los empresarios. Por supuesto. Nosotros tenemos estudios nuestros del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio del Trabajo, que establece todo lo contrario. Primero, que identifica
inexactitudes, hipótesis, digamos, bastante discutibles sobre las que se fundamenta este tipo de estudios que están siendo usados, digamos, en este debate. Nosotros, por ejemplo, tenemos establecido en los estudios del Ministerio del Trabajo que, por el contrario, la reforma laboral genera 91,000 empleos anuales una vez se ponga en marcha o se pusiese en operación. Así que hace parte del debate, digamos, son estudios que se fundamentan en datos del año 2012 hacia atrás y que confunden impactos de la reforma laboral de hoy con los impactos de reformas tributarias de aquel entonces. Así que es un estudio que que concluye, digamos, en hipótesis que son bastante cuestionables y parecieran ser falaces. Se habla sin sustento y luego salen a arrepentirse por lo que se les advirtió, pero no creyeron en su momento. Colombia es consciente de las acciones irresponsables de su dignatario que pretenden detener el progreso del país. La nación no puede permitir que su productividad se paralice por marchas impuestas desde arriba, mientras su presidente convoca protestas para distraer la atención de los verdaderos problemas. El pueblo sigue sufriendo las consecuencias en la economía y la estabilidad cotidiana. El que sabe, sabe, Andrés Barrios Rubio. Una voz con imagen y credibilidad. El país debe avanzar y no se detendrá para hacer caprichos políticos. Adherirse a los principios del progresismo social implicaría aprobar tácitamente las atrocidades, las bodegas digitales, el narcotráfico y demás malas prácticas asociadas a la gobernabilidad de la izquierda. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Progresismo a la calle. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en ex, @atutobarrios y @abrpodcast o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia, con panorama digital. Las jornadas cívicas y las manifestaciones callejeras no son más que el instrumento de Gustavo Francisco Petro Urrego para utilizar a los colombianos desprevenidos para que salgan a hacer desorden. Este método le permite medir la aceptación de la consulta popular e iniciar su campaña presidencial en 2026. Demostrar respeto por la democracia implica tener memoria, cualidad de la que carecen actualmente los políticos y el pueblo colombiano. Esta memoria debería haber llevado al cese de la agenda del cambio hace mucho tiempo. Lo que usted quiere escuchar está con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero,
Los esperamos en nuestra próxima emisión.